Buenos días, José. Encantado de estar de nueva cuenta aquí en este espacio. Más temprano. Más temprano que de costumbre, pero aquí andamos, al pie de la orden. Pues es que el señor Julio Silva se tiene que ir a Guadalajara. Hay reuniones importantes, hay que gestionar. Hay que trabajar en favor de las microempresas y de la pequeña y mediana industria. Muy bien, pues esperemos que tengas un buen viaje. Suerte. Muchas gracias, José. En estas reuniones que vas a tener en Guadalajara. Es por eso que por esta ocasión Julio Silva se encuentra un poquito más temprano. Oye, Julio, hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cómo las viste en el Día de las Madres? Muy buena pregunta. Antes que nada, pues una felicitación. No me había tocado felicitar a las madres en Sinaloa. Mira, a nivel estado, el sector de los restaurantes y alimentos condimentados es una industria de poco más de 9,800 negocios a nivel Sinaloa, en donde trabajan casi 37,000 personas, José. Es decir, que de cada 100 personas ocupadas, 8 trabajan en un restaurante. Este sector, este segmento, aporta de manera conjunta un valor de más de 6,000 millones de pesos al año a la economía de México. De México y de Sinaloa. Principalmente de México, porque has de saber que el promedio del 90% de los impuestos que paga una empresa van a la federación, a través de distintos impuestos, entre ellos los de la carga social, entre otros. Quiero decirte, por ejemplo, en Culiacán, hay de esos casi 10,000 empresas, 3,245 restaurantes. Y es un sector donde trabajan particularmente, José, muchas mujeres. Es un sector que emplea mayormente a la mujer. Es un sector que guarda una estrecha relación con la vida de las mujeres desde el punto de vista de laboral y de crecimiento. Por consiguiente, en situaciones festivas como fue el 10 de mayo, donde es el primer 10 de mayo, todavía diríamos post-pandemia, es decir, el año pasado y el antepasado fueron 10 de mayo difíciles, en algunos casos de luto, pero en este 10 de mayo ya pudimos salir a festejar a nuestras mamás a las distintas lugares, restaurantes, ¿no? Es natural. Quiero decir que ayer mi compañero Mario Zazueta Félix, del sector del Consejo Empresarial Restaurantero e integrante de nuestro colectivo, ofrecía una disculpa. Una disculpa. A todas las personas que no fueron atendidas de la forma que merecen o que están acostumbradas. Y esto es porque el sector, José, tiene problemáticas, entre otras, que no ha podido resolver. Y una de ellas tiene que ver con tener el 100% de su plantilla laboral, tanto en cocina como también en servicio a la mesa. Y si a esto le agregas que ayer, pues el 10 de mayo fue un día pues donde mucha gente salió, pues definitivamente se rebasó la capacidad de los restaurantes y por ende pues no todos fueron servidos de la misma forma, no todos fueron atendidos de la misma forma. Un tema pues que tenemos que revisar, que estamos revisando, pero que por otro lado yo sí quisiera decirle a los comensales que somos asiduos a los restaurantes, aquel dicho: el que sabe comer sabe esperar, y que es mejor que tú esperes por la comida a que la comida espere por ti. 10 de mayo, día de mucho aforo a los restaurantes, eso lo tenemos que tener claro quienes queremos festejar a nuestras madres, ¿no? Entonces, eso fue el detalle. Pero sí, es una industria importantísima. Quiero aprovechar también para decir, a nivel estado, José, hay poco más de 869,603 mujeres de 12 años en adelante que son madres. Tienen en promedio, esto es muy interesante, 2 hijos, ¿verdad? O hijas. Del 100%, el 51.9% son mamás que están ocupadas, que están laborando, y particularmente en el sector de los restaurantes y alimentos condimentados. El resto, el 38.6%, están en quehaceres del hogar, no menos importante, muy valioso. De las jefas de hogar, 3 de cada 10 madres son jefas de hogar.
¿verdad? Y esto es muy importante decirlo, José, porque al final de cuentas lo que hemos venido observando, que para las jefas de familia que tienen hijos, bebés o hijos que necesitan guarderías, y entonces por eso es la importancia de esta industria, entre muchas otras actividades donde la mujer se desempeña, por el tema de las guarderías, por el tema de las capacidades. Entonces, muchas de estas mujeres que nos atendieron el 10 de mayo en un restaurante son madres también. Yo creo que tenemos que ser un poco reflexivos en ese tema. Claro está, si estoy pagando por un servicio, quiero recibirlo de forma adecuada, pero desafortunadamente pues nos rebasó y hay que tener conciencia de esa parte, ser un poco considerados. Perdimos muchos negocios con esta pandemia, más de 37,000 empresas sinaloenses, y muchas de esas empresas fueron restaurantes. Claro. Entonces, creo que esta pandemia nos lleva a esa reflexión, José, y al auditorio reiterarle también, como presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, que estamos trabajando. Las disculpas ya las ofreció Mario, pero estamos trabajando en mejorar en general en los sectores. Nos preparamos incluso en temas de manejo higiénico de alimentos, pero definitivamente el factor humano y la sobredemanda de nuestros servicios pues hace que incurramos a veces desafortunadamente en una atención diferente, ¿no?, a la esperada por un comensal, y pues esa es la situación, pero es una industria muy importante para Sinaloa, José. Es una industria muy importante para México en materia de recaudación, en materia de impuestos, y es una industria que hay que seguir fomentando y que hay que seguir impulsando, a la cual hay que diseñar esquemas particulares que atiendan su problemática, y sobre todo es una industria que hay que seguir prefiriendo, porque al final de cuentas, al menos en Sinaloa, a diferencia de otras partes del país, somos muy de ir a restaurantes, y eso es bueno, pero pues como parte de esa preferencia, pues hay que trabajar de la mano con los empresarios para mejorar en la medida de lo posible siempre el servicio. Bueno, pues ahí está la reflexión. Hay que tener un poco de tolerancia también por parte de los consumidores, Julio, porque sí hubo muchas críticas al servicio de los restaurantes, pero hay que entender, estábamos en pandemia también. Y era una oportunidad también para el sector restaurantero de poderse recuperar un poco. Quiero decirte que mucho de esta recuperación que se dio va a servir para reponerse en pagos de impuestos, precisamente que muchos restaurantes y negocios tienen en temas del SAT, en temas del IMSS, etcétera. Entonces, gracias a los comensales, este 10 de mayo en términos económicos fue un buen 10 de mayo, fue un buen día para la industria. Gracias a los comensales, este 10 de mayo muchas jefas de familia que laboran en un restaurante, pues tuvieron muy buenas propinas, y eso ayuda bastante a fortalecer la economía particular de estas personas, y gracias a estos comensales es una industria que se fortalece y que está en posibilidades de seguir creciendo en nuestro país, y yo creo que a eso hay que apostarle. Luego habrá oportunidad de que los restaurantes nos atiendan mejor, hay que hacerles saber, oye, no me atendiste bien, y estoy seguro que mis compañeros empresarios de la industria encontrarán una forma de recompensar a cualquier cliente que haya estado molesto en ese momento, de alguna manera, porque aquí en Sinaloa, si algo tenemos, es que somos gente franca y de buena fe, y que somos muy buenos también para atender y recompensar cuando hay algo así. Máxime si el propietario del restaurante es una mujer, es dificilísimo que nos hagas contento con una atención de parte de este sector tan importante para nuestra economía y para todos nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí, Julio. A las órdenes, José. Jueves de julio, nos escuchamos el próximo jueves a ver cómo te fue en Guadalajara, ¿no? Excelente, claro que sí. Vienen cosas interesantes, ya estaremos platicando con eso.